Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. En el segmento anterior, Vladimir Cruz y Jacinto Sención empezaron a abordar el tema Haití, la crisis de Haití. Es un tema permanente para los haitianos y para los dominicanos, y ya es un tema de una parte de la comunidad internacional, porque es cierto que a la comunidad internacional en sentido general no le importa ni le interesa la suerte de Haití, pero hay otros que tienen intereses en Haití y también dan la espalda, porque lo que se busca es que Haití termine de colapsar, que colapse la isla, que haya ingobernabilidad, que facilite intervenciones y entonces venir en esa ola de saqueo. Ese es el cuadro que está pintado. Muchos aquí no quieren verlo. Vladimir decía, ante la insinuación de Jacinto, de que hay una cumbre de 3 presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, y el destinatario, digamos que Haití, no participa en esta minicumbre. Pero ¿a quién invitar por Haití? En Haití no hay una autoridad representativa ni legítima. Miramos en estos días un canciller que contradecía al primer ministro, a quien lo designó, y que en vez de buscar la buena vecindad con nosotros, lo que hacía era torpedear. A mí eso no me sorprende, porque el señor Claudio José quemó la bandera dominicana. Es una actitud muy clara en su mentalidad retrógrada, porque con esas actitudes no ayuda a resolver problemas en Haití. Al contrario, lo agrava. Haití debe mirar con más respeto a la República Dominicana. Quien más ha soportado en sus hombros la crisis de Haití hemos sido los dominicanos. Los que más hemos colaborado con Haití históricamente somos los dominicanos, y los sé que están ahí. Ahora, ¿qué ha pasado con lo de esta minicumbre? Que ya tanto Costa Rica como Panamá se han visto afectados de alguna manera por la crisis migratoria haitiana. Pero eso también está pasando en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en México, en Chile. Entonces, estas comunidades que ya han visto la seriedad de la gravedad de la crisis haitiana, de la ingobernabilidad de Haití, de la crisis económica, de las bandas que dirigen el territorio haitiano, deben intervenir, sumando sus voces. Pero, Vladimir, el presidente de Panamá, el de Costa Rica y el de República Dominicana vuelven a solicitar la cooperación de la comunidad internacional. Panamá no es que está boyante en recursos, ni Costa Rica, ni República Dominicana. Son 3 países que tienen años, 200 años en vía de desarrollo y nunca alcanzan el jodido desarrollo. Porque desde que yo era niño en la escuela primaria, oía hablar de que República Dominicana era un país tercermundista y que era un país en vía de desarrollo. Y 55 años después seguimos escuchando lo mismo. Pero hay que tomar acciones concretas. Naturalmente, viene lo de Jacinto con bastante acierto. ¿Con quién conversar en Haití para canalizar una determinada ayuda? No somos nosotros los más llamados a llevar esa ayuda, porque en Haití no quieren saber de República Dominicana. Cuando República Dominicana clama por el bien de Haití, los haitianos se quejan y nos ofenden y nos dicen de todo. Palos si boga y piedra si no boga. Pero no solamente Alfonso con República Dominicana. Si usted ve cuando estaba allí también una misión especial de la ONU y tenía presencia en Haití, también había un rechazo también a esa presencia en Haití de una misión especial de la ONU en ese momento, en búsqueda también de poder generar por un proceso de estabilidad en ese momento, de seguridad en Haití, que al final no funcionó. Es decir, ¿por qué? Por el mismo elemento de que lo vieron muchísimo más por el lado de intervención en ese momento que de búsqueda y de apoyo en medio de esto y cuando en cada uno de esos momentos. Pero en este espacio, lo que decíamos, no hay en este momento un interlocutor que sea reconocido por la población haitiana, que sea reconocido por esa sociedad. Y por eso
esta minicumbre surge, bueno, por la misma preocupación que tienen estos países, porque el problema se va desbordando cada día, el problema se va desbordando en cada momento, y cada momento tenemos una República Dominicana con mayor presencia en búsqueda de sobrevivir, porque tienen que sobrevivir también y están saliendo a buscar a donde pueden, pero a cualquier país donde pueden establecerse o crear un espacio, entonces también tienen la misma situación. Yo tuve una visita en Chile, y en Chile, cuando yo fui, por ejemplo, había una población de Chile en ese momento que yo conversé, y eran comunidades religiosas y de colegios y de escuelas en ese momento con la que interactué, y ellos veían el tema de la migración haitiana con preocupación, la presencia que había allí, incluso asociada a procesos de vandalismo que no se daba en Chile hasta que comenzó a llegar presencia de esta índole. Entonces ya lo veían desde articulado a este elemento en esa misma sociedad. Entonces, es un elemento que en los países donde están haciendo presencia, entonces va generando preocupación también ese tema de la migración haitiana. Y es un elemento también de preocupar no solamente a estos países, sino ya de ampliar. Y sé que otros se unirían si también son invitados a participar de esto. Pero como decía, es un tema de muy amplio. Es decir, el tema de Haití es un tema de poder comenzar a ver ese nivel y esa posibilidad de poder llegar a buscar soluciones, pero soluciones con aquellos que quieren ver un Haití diferente, con aquellos que quieran ver un Haití que progrese y que se establezca como nación, no con esos grupos que lo que buscan es en qué se van a beneficiar o qué van a recibir del pastel cuando lleguen o cuando se le ofrezca cualquier otra cosa. Es una preocupación. Uno de este lado como que no tiene tan claramente establecida la crisis haitiana. Se habla de la ayuda de la cooperación internacional, de la intervención de la comunidad internacional, pero llegan recursos a cuentagota, y esos recursos que llegan no son aplicados directamente para el desarrollo de áreas económicas específicas de Haití. Hoy sale un titular: Unión Europea ha colaborado con 64 mil millones de pesos dominicanos. Eso es que estaríamos hablando de 1.100 millones de dólares en los últimos 6 años. ¿Pero han sido dirigidos adecuadamente? ¿O se quedan en los gatos de la burocracia propia de esos organismos internacionales que van a Haití y llenan papeles de que dieron una colaboración a Haití? Así no. Pero además, si lo entregan a Haití, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la seguridad que se tiene de que van a ser aplicados para, digamos, la reforestación? Que es un primer eje que hay que levantar en Haití de trabajo. La reforestación, la educación, la parte institucional. Haití sin la reforestación vivienda no tiene posibilidad de nada, porque en Haití está devastado el territorio en términos forestal, en términos ambiental. Por ahí tiene que empezar cualquier colaboración en Haití, reforestar ese país. Pero no hay un interlocutor válido. Todavía tú tienes un gobierno como lo han tenido los haitianos en los últimos 20, 25 años, que son interlocutores válidos ante la comunidad internacional. Si le llegan recursos, ¿qué pasa? La corrupción lo devora. Van a parar todos esos recursos a Petionville, donde está aposentada la clase política y económica de Haití. Se roban los recursos y salen a invertir entonces en República Dominicana, en México, en Panamá y hasta en Estados Unidos. Se llevan los recursos porque hay una clase gobernante en Haití. Y digo gobernante en términos políticos, en términos económicos, en términos empresarial, que no le interesa la suerte del pueblo haitiano. Sí levantan el discurso antidominicano. Y eso hay que decirlo, eso hay que establecerlo. Entonces, ahí hay un problema de fondo en Haití. ¿Cómo resolverlo? Yo no tengo la varita mágica y no creo que la comunidad internacional pueda resolver eso. Haití debe pasar necesariamente por un sacudimiento interno de sus fuerzas sociales, campesinas, trabajadores. La pobrecía haitiana tendrá que organizarse y rebelarse. Me dirán, están organizados. Haití tiene 899 organizaciones sociales, sindicales, de pobladores, pero muy divididas. Muy divididas. Entonces, dividida por intereses
dividida por elementos culturales, dividida por incluso elementos de controles militares que quedaron todavía antaños de Haití, que se mantienen ahí y que están manejadas por esos grupos que se mantienen ahí. Son elementos muy fuertes en lo que ahí se intervienen. Entonces, es un elemento de mucha preocupación. Por eso digo, Haití tiene que comenzar a levantarse, pero por los sectores que quieran un Haití diferente. Y ahí tal vez la comunidad internacional tiene que hacer un proceso de identificación. ¿Cuáles de esas organizaciones, cuáles de esos grupos están interesados en poder plantearse entonces un proceso de desarrollo como país y que abarque esos ejes que usted comienza que usted ha citado, pero y muchos otros que están ahí, un sector industrial que tiene que reformarse totalmente y que tiene que reestructurarse a nivel de sociedad de Haití, pero incluso la integración de la población de Haití total, porque por ejemplo, tú no puedes tener que Puerto Príncipe sea totalmente diferente a Port de Paix y que Puerto de Paz tenga otro tipo de desarrollo y no contribuya a un desarrollo integral de toda la comunidad de Haití. Ah, no, Port de Paix es una ciudad aparte, totalmente independiente, no tiene que ver nada con el país, pero lo mismo otras comunidades de Haití que necesitan también el apoyo. Si hay una zona productiva y estamos pensando en país, pues la zona productiva tiene que aportar para que pueda haber desarrollo dentro de un país, para que eso pueda darse. Y pensando así es que estamos pensando en país, pensando así es que podemos pensar en una nación que va a ir desarrollándose paso a paso, pero no pensar en pequeños grupitos que tus problemas son tuyos y los míos son míos, porque si nosotros vemos el mismo Haití después del terremoto, la comunidad internacional ayudó más cuando viene a ver que las mismas comunidades de Haití que estaban cercanas, que estaban más cercanas, que sus pueblos permanecieron ahí y que estaban ahí. Entonces, la integración como país, ¿dónde está? ¿Dónde está el elemento? Se puede estar seguro que si en República Dominicana pasa algo en una provincia, las demás provincias van a ofrecer su apoyo, su mano amiga, para poder salir a camino, para poder sacar adelante esa provincia que en un momento se vio devastada o en un momento se vio afectada. Pero tenemos que pensar, hay que pensar como población, como ciudadanía, de esa manera. Haití no ha podido superar los encontronazos que tuvieron al momento de la proclamación de la República, aquellas contradicciones entre negros y mulatos. Hubo un momento en Haití en que cuando teniendo 19,000 kilómetros cuadrados como nación o como territorio o como país, tuvieron dos gobiernos, un imperio por un lado y un gobierno por el otro. Hoy tienen 27,000 kilómetros cuadrados porque Trujillo, de manera irresponsable, le entregó 8,000 kilómetros nuestros, porque Trujillo era dueño de esta hacienda. Sí. Y le entregó 8,000 kilómetros cuadrados. Pero es un problema de Haití. Son históricos. Y mientras Haití no supere esas contradicciones culturales y se entienda y busque la unidad nacional, no van a empezar a resolver sus problemas. Esos empresarios haitianos, que muchos de esos recursos se lo han robado del Estado, vienen de la corrupción, no encuentran seguridad en Haití para invertir, porque ellos conocen su propia cultura de que en cualquier momento de crisis les revientan con el fuego una empresa, lo saquean y lo queman todo. Entonces, cuando un pueblo quema su riqueza, ¿a dónde va? A la ruina. Usted puede tener contradicciones políticas, protestar, pero la propiedad pública y privada hay que respetarla porque esa es la riqueza de ese pueblo. Exactamente. Entonces, y en Haití lo queman todo. Hemos visto la protesta de los últimos 10 años. Cómo queman propiedades y después vivienda, quemar vivienda, aparte de las empresas vivienda, quemar, es decir, el erario público, es decir, lo público, lo que es de todo, donde yo me beneficio, donde van a estar, es decir, llegar a esos niveles es algo que como sociedad estamos mal. Si nosotros llegamos a eso, una sociedad dentro de esto, como se ve en ese caso, está mal esa sociedad. Hay un nivel de no pensar en el desarrollo, en el progreso, en el avance, en que eso es lo que se ha logrado con esfuerzo en muchos años de sacrificio, de trabajo, de inversión, que se ha logrado de manera colectiva y somos capaces hasta de eso tirarlo por el suelo, de eso quemarlo y poder llevarlo. Entonces está muy mal esa sociedad, es muy mal. Bueno, el tema es para siempre. Está difícil
resolver los temas o los problemas de Haití. Los presidentes de Panamá, Costa Rica y Dominicana dijeron ahora en la cumbre, en su declaración final: reiteramos nuestra preocupación por el continuo deterioro de la situación de seguridad institucional y socioeconómica de Haití. Eso parece un verso de un poema cualquiera, pero eso no va a pasar de ahí, porque nadie le está haciendo caso a estos tres presidentes. Tendrán que centrar, hasta donde les dure la paciencia, sus esfuerzos de unirse en plantearse acciones, acuerdos de intercambio entre Panamá, República Dominicana y Costa Rica que les sean mutuamente beneficiosas, un intercambio económico a partir de los productos que cada quien puede producir en su país. Un intercambio de esa naturaleza, pero después el tema Haití es difícil. Naturalmente, a los dominicanos hay que entendernos, somos los que tenemos la carga, porque eso no tiene otro nombre, aunque aquí muchos quieren decir, ay, los haitianos no son ninguna carga porque la República Dominicana se beneficia de la mano de obra haitiana. Se benefician dos o tres empresarios ladrones, bandidos, antipatria, porque ellos pueden contratar a los dominicanos en sus empresas. Y los haitianos que necesitan que sean regulados, necesitamos 20,000 trabajadores haitianos en tales condiciones, tales características. Busquen el interlocutor en Haití o a través de la embajada o el consulado nuestro y contrátenlo, cumpliendo reglas, respetando los derechos humanos de esos haitianos, los derechos económicos, los derechos laborales, todo. Y que tengan las condiciones humanas para poder hacer el proceso, humanas dentro de eso, pero no como estamos, que contratamos, descontratamos, hasta engañan a muchos de ellos, hasta lo engañan en diferentes espacios, y eso, y te escuchas cuentos por ahí que a veces creen que son cuentos, pero a veces son realidades, que hasta lo engañan por no tener un proceso formal establecido. Vladimir, si uno observa las construcciones públicas, hospitales, metro, esto, aquello, o construcciones del Estado, la mano de obra de los obreros de la construcción son haitianos. Sí. Y la mayoría no tiene pasaporte, no tiene carnet, son indocumentados. Y esos contratistas, esos ingenieros contratistas, una buena parte, lo engañan en obra del Estado. Totalmente. Entonces, de este lado, el Estado sabe lo que está pasando y de alguna manera se hacen de la vista gorda por no chocar con intereses económicos de este lado. Entonces, el Estado tiene que asumir una responsabilidad de este lado, que las cosas se hagan de manera transparente. Son seres humanos que tienen derecho, que hay que respetárselo. Usted quiere, regule la inmigración, porque no es la inmigración. Aquí se regula la inmigración. Debe regularse al que viene, al que entra. Al que se va, que es el que emigra, no hay que regularlo. El que se va se fue. Ahora, el que va a entrar aquí, sea chino, cubano, ruso, norteamericano, haitiano, canadiense, nosotros tenemos que establecer las normas. El Estado tiene que establecer las reglas y aplicarlas. Es decir, usted regula a los inmigrantes, a los que vienen aquí. Entonces, el problema es serio, Vladimir. Ahí tiene 2 minutos para que cierre el tema. No, yo creo que la preocupación es válida, pero como usted dice, es decir, se queda en poema y se queda en poesía. Y se necesitan acciones conjuntas. Ninguno de los 3 países bolla en dinero para poder ofrecerle una solución a Haití, ni posibilidades incluso remotas de nosotros asumir hasta cierto punto un liderazgo para que se dé eso, por los mismos conflictos que se han manejado. Tienen que haber otros sectores del mundo que asuman ese liderazgo, que asuman esa posición y que puedan comenzar el desarrollo en Haití. Y yo siento que es un elemento que a nivel mundial y a nivel de la ONU debe seguir siendo un tema de tratar y de esto, y que nuestra representación dentro de ese organismo entonces también debe provocar el diálogo, provocar también el que se busquen soluciones colectivas a nivel del mundo en apoyo entonces a la búsqueda de solución de esa problemática haitiana, pero sobre todo fundamentado en que en lo que puede ser recuperable de su país, en lo que puede ser levantado de la sociedad haitiana para poder darle un sentido de nación y un sentido de país. Haití es rescatable, se recupera, Haití tiene potencialidades, pero hace falta que también haya responsabilidad de la comunidad internacional, partiendo primero de la responsabilidad de los haitianos. Pero es que los que dominan la política internacional
andan buscando minerales en Haití. Clinton, por ejemplo. Entonces, a ellos lo que les interesa es el desorden ahí adentro. Exacto. Para poder explotar sus recursos naturales. No le importa un bledo la suerte de los seres humanos que habitan ese territorio. No. Bueno, gracias, Vladimir. Lo esperamos el próximo lunes por aquí. No se nos pierda. Bueno, hasta mañana, queridos amigos y amigas que siempre siguen ahí a Voz para el Cambio. Cerramos, don Natanael.